Ya estamos conectados con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Igualmente, y también estamos conectados con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Oye, Alberto, una oferta demasiado interesante para poder resistirla fue lo de el Ministerio de Defensa para Mario Desbordes, utilizando un poco la analogía que ustedes hacen con Mirko Macari en El Padrino. Yo creo que es relativo, ¿eh? Yo creo que objetivamente ponderó varias cosas Desbordes, pero la que principalmente pesó es un defecto grave para las disputas de poder, según el mismo Padrino, que es si se es o no se es un hombre de carácter, porque objetivamente la verdad es que dentro de lo que cabe vendió bastante barata su claudicación. Yo creo que no le permite juego, el ministerio en sí mismo no le permite juego, el salir de donde está e ir al gobierno no le permite juego. El gobierno va en una dirección muy distinta. Claramente el gobierno está preparándose para ir hacia el rechazo, y la verdad es que Desbordes entonces empieza a quedar sin juego. Ya le pasó en todo caso a Desbordes, ya esa fue una decisión que él tomó de no llegar hasta las últimas consecuencias. La tomó ya con la tercera vez, la tomó en diciembre, cuando las cosas se pusieron difíciles con el gobierno y lo llamaron al orden y él finalmente aceptó. Ocurrió en marzo, cuando empezó a hacer, y abril, cuando se puso más crítico con el tema del COVID-19, y también terminó por aceptar, y ahora ya sencillamente se entregó. Yo creo que es un día muy difícil para Desbordes. Yo creo que son esas situaciones en las cuales cualquier decisión que hubiese tomado, lo más probable es que se habría arrepentido. Así que lo dejaron en una situación bien compleja. Podríamos, de alguna manera, mirándolo, pensando siempre en Mario Desbordes, mirándolo desde el vaso medio lleno, y te voy a decir una hipótesis que peregrina quizá, pero habiendo dicho todo lo que Mario Desbordes había dicho en el sentido de esta necesidad de una derecha social y todo lo que decía, y de pronto sabe que Víctor Pérez va a ser el ministro del Interior. Y le informan que está disponible el Ministerio de Defensa, que para todos los efectos prácticos, quizá el Interior mira al Ministerio de Defensa como un apéndice útil. De repente el sacrificio puede tener que ver con eso, no escalar las cosas mucho más allá de lo que eventualmente se pueda tomar como decisiones en términos de seguridad pública. Pero te digo, es bastante peregrina la hipótesis. Es que yo creo que hay varias cosas que hay un concepto que no usaba tanto, pero lo usaba Freud, que es el narcisismo de la pequeña diferencia. O sea, a veces hay pequeños detalles, pequeños placeres, pequeñas escenas que a uno le hacen tomar decisiones importantes. Yo creo que efectivamente para muchos de los ministros que llegaron a no cargos tan importantes, saber que el ministro del Interior es alguien que en realidad es un jugador, vamos a ser un poco crueles, pero es así, un jugador de segunda división, ¿ya? Eso les entienden que hay una posibilidad de hacer juego ahí, o sea, que hay algo por hacer. Si hubiesen puesto de hecho ministro del Interior alguien con mucho tonelaje, tampoco probablemente Alamán se habría salido de donde estaba. Entonces hay allí también es proyectar la disputa adentro, pero también hay otras cosas. Es alguien que fue carabinero y que piensa en dirigir todas las Fuerzas Armadas, que siempre han sido bastante miradas en menos por parte de los carabineros, por parte de las Fuerzas Armadas. Por tanto, de alguna manera están esos pequeños detalles que satisfacen el día a día, pero que claro, que en este caso están vestidos con un traje bien complicado de ponerse. Eso es importante si uno analiza desde el punto de vista psicológico lo que acaba de decir Alberto, ¿eh? Tener esa opción después de ser carabinero en retiro,
de comandar las Fuerzas Armadas, que se rindan homenaje, me imagino que son cosas muy importantes. Pero yo creo que no hay que olvidar que Mario Desbordes es un dirigente cuyo poder es muy débil. Es decir, ¿en qué se sustenta la fuerza, la construcción del poder que está haciendo hoy Mario Desbordes en Renovación Nacional? En un primer momento se sustentaba en el apoyo que podía tener internamente, en las bases, pero siempre tienes que ir construyéndolo. Ya sabemos lo que le costó a Andrés Alamán sus posiciones en el partido y en el sector, digamos, y lo duro que es el sector cuando te quiere sacar. Por lo tanto, él hoy día es un engranaje de una máquina, pero con poco poder propio. Si tiene peso electoral relativo, tiene apoyo financiero. No lo tiene, es decir, él depende de otros, no tiene un capital propio, no es un Carlos Larraín ni un Sebastián Piñera. Por lo tanto, sus movidas tienen que ser muy calculadas porque en cualquier momento puede pasar de la trascendencia a la intrascendencia. Y cuando se le ofrece el ingreso al ministerio, en el fondo se le está diciendo: eres presidente del partido, además del partido del presidente, tú eres una persona que no puede decir que no a ingresar al gabinete. Si dices que no, pasas rápidamente a la intrascendencia. El hombre que en una situación especial de crisis, pandemia económica y con un plebiscito ad porta, le dice al presidente de su partido que no está dispuesto a colaborar y ponerse al servicio de Chile. Es como, ¿para qué? Para seguir siendo presidente de Renovación Nacional y diputado, manteniéndose en una política más personal. Segundo, si te quedas en tu partido no tienes garantizado la continuidad y en la fuerza al poder. Es decir, lo que le ocurre a Mario Desbordes es que tiene que optar por un camino a seguir que sabe que si no lo hace puede pasar, como digo antes, de la trascendencia que hoy tiene a la intrascendencia. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en gabinetes como este, con las características de lo que hoy está ocurriendo en el país y con los desafíos que hay por delante, uno no sabe si el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social o lo que sea, es un sector donde vas a poder capitalizar y fortalecerte. Es decir, estamos en una situación de tal volatilidad que, como decía recién Alberto, con un ministro del Interior que es quizás la figura más opaca que ha tenido la UDI. Es decir, si hoy día sale uno a preguntar a la calle si conocía a Víctor Pérez, siendo un hombre que está en el Congreso desde los 90, que ha sido senador, que ha jugado cierto rol, que quizás el momento más destacado de su vida fue cuando formó la alianza, ¿se acuerdan?, con Lili Pérez, y Pérez andaban fiscalizando todo como diputados, pero que luego pasó a una suerte de silencio, de opacidad. Entonces, frente a eso, obviamente que se le abren una serie de posibilidades, tanto a Andrés Alamán como a Mario Desbordes, para influir en las políticas, pero también en un gabinete que tiene desafíos tan rápidos y tan cortos que tiene que pensar cada paso. Uno está el tema económico. 2, tenemos que salir de la pandemia, que va a ser más largo de lo que todos pensamos. Y 3, viene el plebiscito. ¿Qué va a hacer este gabinete frente al plebiscito? Si efectivamente el gabinete del rechazo, como se ha dicho, puede tener fecha de vencimiento el 26 de octubre. Y nuevamente estaríamos frente a una crisis política. ¿Y a quién va a echar mano Sebastián Piñera en los cambios? Ya sabemos que es hombre de enroques. Por lo tanto, cualquiera de los que esté ahí adentro, si se mantiene y lo hace relativamente bien, puede ser el ministro del Interior el 1 de noviembre. Sí, quién sabe, pero sí, yo lo que planteaba básicamente, y por eso decía que era peregrino, porque no he conversado ni estoy en la cabeza de Mario Desbordes, pero tú sabes de que el ministro del Interior va a ser Víctor Pérez y el ministro de Relaciones Exteriores va a ser Andrés Alamán. Y se te metieron 2 halcones adentro del gabinete muy fuerte, uno que es recientemente halcón, que es Alamán, y otro que ha sido siempre halcón, que es Víctor Pérez. Son personas duras, no son personas hoy día, personas con posiciones duras que probablemente podrían estar dispuestos a generar una relación con la ciudadanía movilizada de distintas formas. ¿Entras o no entras para neutralizar de adentro si además te dan el Ministerio de Defensa? En una de esas, Mario Desbordes aceptó un sacrificio para, no sé, ser un dique o por lo menos tener posición respecto de algunas cosas, o en otra,
lo que él ha dicho es probablemente 100% correcto. El que cuando a uno en tiempos de crisis el presidente de la República lo llama para servir desde el gabinete, el margen para decir no es muy estrecho, siendo presidente de partido y que además ha planteado cosas muy directas respecto de la forma en que se ha conducido el gobierno. Es que yo creo que el presidente del partido del presidente no le puede decir que no. Es que el presidente ya es históricamente Renovación Nacional, pues mucho hace rato ya. Claro. No. ¿Qué pasa si le dice que no? ¿Qué se sabe del diputado Mario Desbordes si al día siguiente dice que no entró al gabinete por eso o no te digo, quiso entrar por estas características? No, por eso te digo que es cuando tú tienes a un dirigente que está construyendo su poder. No estamos hablando de alguien que tenga una trayectoria muy larga en la política chilena, que está recién iniciándose en las estructuras partidarias, que ha ganado poder en los últimos año y medio, y que además es muy volátil el poder dentro de Renovación Nacional y que se iba a ver enfrentado a una interna y que además es diputado. No, por eso digo, no, el margen de maniobra que él tenía era muy escaso y tiene que haber analizado un poco también lo que planteas tú, es decir, de qué manera entro o dónde puedo ser más útil para lo que viene. Ahora, sabemos que Desbordes tiene sus avances y de repente tiene su retroceso y que es capaz de abrir la puerta al 10%, pero después abstenerse. En ese sentido se ha ido manejando así, ha ido equilibrando estas fuerzas porque uno no quiere irse a una travesía en el desierto y sabe que su travesía en el desierto es larguísima y sin retorno, porque él depende también de otros hombres dentro de la estructura, tanto partidaria como política, para poder desarrollar su liderazgo. Alberto. Sí, yo creo que, a ver, lo que pasa es que yo creo que el disciplinamiento de la cultura en estas cosas es muy pesado. O sea, yo creo que y es normal. O sea, la élite chilena es una élite, la historia de la élite chilena es una historia de éxitos en controlar a los disidentes. A tal punto que uno de sus nombres más emblemáticos, como nombre propio de los sectores más conservadores, es un nombre de un importante disidente, que era Arturo Alessandri, que parte siendo un disidente radical y termina siendo prácticamente entrando con su apellido al panteón de los apellidos nobles. O sea, no prácticamente, entrando directamente. Entonces, esa capacidad que ha tenido la élite chilena es un aprendizaje muy muy importante y es una señal muy clara a los disidentes de decirle, con nosotros no se juega. Ahora, los tiempos cambian. O sea, yo estaba reconstruyendo unos gráficos ayer que están hechos con una línea que está hecha con muchos indicadores adentro, que básicamente intentan decir cuánto hay de predominio, digamos así, de lo que es el orden y cuánto hay predominio, cuánto impera el caos en la capacidad de gobernabilidad, que en realidad es un indicador de malestar social. Eso es lo que mide. Pero el malestar social lo que significa básicamente es que el proceso político en sí mismo no está siendo capaz de llevar en su interior los actos más relevantes que están ocurriendo. Y si uno compara la época en que a Alaman le tocó la travesía en el desierto, en ese momento aquello que pasaba por fuera del sistema era el 30% de toda la energía de la sociedad. Lo que pasaba por fuera del sistema político era muy poquito. Hoy día, en este año, ¿ya? Eso equivaldría al 90 y tanto %. Claro, es verdad. Entonces, también se invirtió la correlación de fuerza entre si tú quieres, institucionalidad o élite y gente o pueblo movilizado. Pero la cultura te va y te dice, no lo hagas, ten temor. O sea, yo creo que uno de los grandes elementos del poder es el poder metafísico. O sea, imaginarnos que te puede pasar toda la clase de cosas, que te puede aparecer un monstruo que te va a comer si es que tú haces algo. Eso es algo muy importante en las estructuras de poder. Y yo creo que de alguna manera a Desbordes y a otros líderes disidentes en este momento, a mi juicio le pasó también al Frente Amplio. El Frente Amplio, después de haber apostado por la ruptura en la tradición, o sea, cuando antes de ser el Frente Amplio, el 2011 para adelante, de repente dice, no, la verdad es que esta cuestión se va a volver a ordenar, todo va a pasar por dentro de la caja,
no nos volvamos locos, qué sé yo. Y lo más probable es que si uno mira otras tradiciones políticas, si uno mira otras historias políticas, si uno mira otro tipo de liderazgo, las culturas son bien distintas. O sea, si uno mira, o sea, Vladimir Putin así jamás habría llegado a ninguna parte, porque él no era nadie, absolutamente nadie. Él fue y partió y dijo, aquí ha puesto todo a romper, y si no se rompe, no se rompe, y me fui al carajo, pero voy a romper. Entonces, esa gran problemática, y a mi juicio, además Lerita ha dado demostraciones de impericia. A mí la que más me llama la atención es algo que se repitió ahora, que me llama la atención que además no haya sido muy relevante. Bueno, los perdedores siempre salen un poquito invisibilizados en el mejor de los casos, pero para mí lo que pasó con Blumel, por ejemplo, es algo parecido a lo que le pasó a Peñalillo. Y voy a hacer algo que va a sonar casi una defensa de ambos, pero estoy hablando de una cuestión más bien técnica. Tanto Peñalillo como Blumel hicieron algo que uno podría decir es lo correcto para su momento. Hicieron pasar por dentro de la política y por dentro de las decisiones del gobierno el proceso disruptivo que había afuera. Lograron que efectivamente, o sea, la palabra reforma durante el tiempo que estuvo metido dentro del gobierno Peñalillo en su momento con Bachelet, la palabra reforma fue una palabra fundamental en todo ese proceso, y la gente y logró meter adentro al Frente Amplio, lo que era el antecedente del Frente Amplio, logró meter adentro el Partido Comunista, logró meter a toda la gente, todo lo que pudo, a los líderes sociales por todas partes, qué sé yo, y hizo pasar todo el proceso social que estaba en las calles, lo hizo pasar por dentro. Finalmente, la presión hace que Michelle Bachelet lo deje caer nomás, y eso se destruye. Pero lo que estaba haciendo él era lo que le convenía al orden, lo que le convenía a las élites, digámoslo así, que era hacer pasar el sistema por dentro. Blumel hizo lo mismo. Blumel tenía la calle incendiándose literalmente y dijo, tratemos de hacer pasar esta cuestión por dentro. Inventó un proceso constituyente en el cual la gente está por dentro diciendo apruebo o rechazo. Se reduce toda la discusión a 2 palabras. Y sin embargo es castigado por hacerlo pasar por dentro, que es la manera de controlar estas cosas. Pero ¿tú crees que Blumel fue un factor fundamental en conseguir que el Parlamento generara ese acuerdo el 15 de noviembre? Mira, yo en general no suelo no trabajar con los rumores de las informaciones privilegiadas de los actores políticos, pero hasta donde yo entiendo, el que toma la decisión en el fondo de darle energía a la posibilidad de terminar con la Constitución y darle una cierta viso de validez y convencer al presidente de la República que había que dejar que eso aconteciese, habría sido Blumel. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, yo te insisto, mi pega en realidad es bien distinta a esa, pero Blumel de alguna manera es una persona que entendía que el proceso tenía que pasar por dentro del sistema político, ojalá por dentro, lo más cerca de la moneda, y eso era parte de una pega que era correcta. Si le hizo bien o mal es otro juicio, pero lo llamativo es que las élites no es que hayan dicho lo hicieron mal, sino que les han dicho a Peñalillo primero, a Blumel después, eso no se hace. O sea, lo que le hicieron a Blumel es terrible, o sea, en términos de historia política personal para un líder como él, un hipotético líder del futuro, es terrible, una herida muy difícil de superar. Sí, ¿Tú cómo lo ves, Pancho? Yo creo, coincido con Alberto, pero más que nada yo creo que también fue el hombre, la cara y el momento preciso para que él ingresara cuando ya se había gestado o se estaba gestando esta necesidad de un acuerdo. Y efectivamente, con otro hombre en el Ministerio del Interior no se hubiera avanzado tan rápido. Ahora, creo que las situaciones que les tocaron vivir a ambos y las salidas de ambos también son distintas. Mientras uno salió con una herida prácticamente mortal a su futuro político, yo no creo que Blumel la tenga, digamos. Creo que Blumel es un hombre que se puede reconstruir a partir de lo que hizo, porque no está absolutamente quebrado, digamos, como es el caso de Rodrigo Peñalillo. Pero sí, son 2 figuras que ayer, incluso al verlas, creo que a todos se nos vino a la mente Peñalillo, por un tema generacional, por un tema
incluso de la manera de enfrentar la política, y esto de venir de alguna manera desde fuera. Pero yo creo que los desafíos que tiene ahora el gobierno son enormes. Hay que ver de qué manera va a enfrentar estos desafíos. Vemos que se están apurando todos los elementos que están en juego. Sabemos que los científicos se reunieron con París en algún momento y hablaron sobre cómo íbamos a empezar a salir, y París le habló muchísimo tiempo y luego se empezó a adelantar todo el proceso. Estamos muy cerca de octubre y la posibilidad del plebiscito. Estamos con todavía situaciones no resueltas que obligan a grandes acuerdos para seguir avanzando en el Congreso, y creo que este gabinete tiene características de distintas formas, y ahí el presidente, si sigue poniendo su impronta tan fuerte como lo ha hecho con los anteriores, creo que vamos a tener problemas. Es decir, Piñera ya ha tenido que de alguna manera realizar 4 ajustes de estas características. Ahora se movieron muchas piezas que van a generar distintos ruidos, es decir, desde quienes van a reemplazar, que más o menos ya se ha sabido en Renovación Nacional, pero falta en la UDI a los que se retiraron, en el Congreso, y además qué va a pasar con la manera de enfrentar económicamente esto, porque Briones salió de alguna manera fortalecido al no tocarse su nombre. Creo que hay una serie de cuestiones, y esto también al interior de los partidos. De qué manera Víctor va a ser capaz. Ayer dio una frase que en otros momentos hubiera sido muy desafortunada. Dijo: yo vengo acá a resolver los problemas de Chile, y de Chile vamos. Es un tema que es un ministro del Interior que viene a ordenar la casa de los partidos, y los partidos, con todo lo que está pasando de Chile vamos, también se desordenan, porque la salida de Blumen y golpea fuertemente a Evópolis. Por otro lado, tenemos los problemas que tiene la UDI con todos los díscolos, y Renovación Nacional, que entra a un proceso de reemplazo de su presidente, que también es un tema fuerte y que lo va a tener que resolver en los próximos meses. Ya, pero fíjate, mira tú lo rápido que han pasado ciertas cosas para que tú te des cuenta justamente de eso, Alberto y Pancho. Los reemplazos de las personas que van a llegar al gabinete son bien interesantes. Marcela Sabat reemplaza a Alamán. Es decir, es prácticamente como poner a la opción opuesta en términos de la discusión interna dentro de Renovación Nacional sobre derecha social. Marcela Sabat y Andrea Alamán son, pero el agua y el aceite. Se nombra al jefe de gabinete de Mario Desbordes como su reemplazante, que desde el punto de vista práctico, si tú quieres, el reemplazo de Marcela Sabat eventualmente es una persona cercana a Alamán, te pongo un ejemplo, pero terminan 2-1, digamos, a favor de la posición de Desbordes dentro de Renovación Nacional. Después tienes una situación que es interesante respecto de ustedes lo que plantearon, la posición de Evópolis. Yo tengo la impresión que si es que hubiese sido posible, sin desarmar mucho más la casa, este gabinete también hubiese sacado a Briones. Pero si tú sacabas a Briones y a Blumel simultáneamente, con un partido que ya había virado hacia el rechazo de sus parlamentarios, viniendo muchos de ellos desde el apruebo, bueno, el mensaje era pero tremendo, patético, y por lo tanto tú necesitabas darle todavía algún tipo de respiración boca a boca a ese partido antes de matarlo. Sí, claro, ¿no? Y además tenía el tema de los mercados, cómo iban a reaccionar frente a todo lo que se viene con el 10%, y sacar al ministro de Hacienda en ese escenario podía ser catastrófico, digamos. Exactamente, claro. Claro, yo creo que cuando uno empieza a entrar en estos detalles se da cuenta de que la ingeniería, pero no tiene que ver necesariamente con errores, tiene que ver con el hecho de que era muy difícil hacerla. La ingeniería tiene agujeros por varias partes. O sea, el castigo a Evópolis es incomprensible, independiente que haya sido necesario sacar al Ministerio del Interior y poner otro ministro y fortalecer la presencia de la UDI, todo lo que uno quiera. Pero resulta que Evópolis fue el único partido que se alineó. El Evópolis fue un partido que a mí me da la impresión de que el acto sacrificial de Hernán Larraín Mate fue un acto sacrificial más bien a pedido del gobierno para tratar de presionar a Desbordes,
y pasaba 2 semanitas, el que está dentro del gobierno es Desbordes y el hombre del partido dentro del gobierno, el hombre del partido en términos políticos, más allá del ministro de Hacienda, no lo está. Entonces, obviamente, estos son señales que son muy confusas porque dan la señal, que además le pasa mucho a Sebastián Piñera, de que no necesariamente, o al menos no siempre premia las lealtades, y que muchas veces puede dejar en descampado a cierta gente. Algunos no, algunos jamás por ningún motivo, pero a otros sí. Entonces yo creo que la ingeniería de detalle de esto tiene errores, y en un momento de crisis, ahora es un mérito también de Sebastián Piñera, que está operado de los nervios. O sea, en este momento él podría haber hecho un cambio de gabinete que era de rendición total, metiendo a Alamán de ministro del Interior, comiéndose un buen pedazo de la historia personal incluso, y no lo hizo. Entonces tiene que ver con que todavía cree que tiene capacidad de juego y que se las puede arreglar en todo esto, que es parte de la personalidad de él y es parte de lo que le ha permitido también llegar a ser presidente 2 veces sin tener al sistema político de la derecha alineado en torno suyo en ninguna de las 2 ocasiones. Entonces, pero él efectivamente está convencido de que puede salir adelante de la situación, cosa que objetivamente parece bastante utópica. Claro, porque él lo que está tratando de salir adelante hoy día es con, primero, recuperar algo que en marzo había de alguna manera empezado, recuperar la fuerza de su sector, y que lo ha perdido en los últimos 2 meses. Entonces, este es el primer paso, digamos, recuperar ese apoyo de los partidarios, la gente que votó en algún momento por Chile Vamos. Yo creo que todavía vamos a ver muchos enroques, y creo que todavía hay muchas piezas que se van a mover de aquí a fin de año en este mismo gabinete. Es decir, este va a ser un gabinete de transición al que va a tener Piñera después de octubre, si es que todo se da bien y el plebiscito se hace como corresponde. Porque obviamente, si de acuerdo a lo que uno más o menos maneja, este sentimiento, etcétera, si no eres capaz de ordenar a tu sector para que vaya a votar a ese plebiscito y tienes una derrota 75-25, ningún ministro del Interior puede quedarse después de eso. Y estamos hablando que para esa situación, para esa fecha límite, quedan 3 meses, no queda más. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es transición A, y el hombre quizás que mejor encabeza la transición para recuperar a ese sector, para que la derrota de octubre no sea tan profunda, Víctor Pérez, y luego se sacrifica. Bueno, eso... Pero eso es suponiendo ficción, pero como sí, y eso suponiendo que en el curso de sus facultades Víctor Pérez no propone alguna de las cosas que eventualmente ha propuesto por vía de redes sociales o en situaciones anteriores, digamos. Por eso, lo que pasa es que lo que digo ahora es que cuando uno hace análisis político, proyecciones, y de alguna manera esta política ficción, tiene que pensar que si hubiéramos dicho hace 6 meses que íbamos a andar todos con mascarillas y estábamos recluidos en sus casas, era imposible. Y antes del 18 de octubre, acuérdense, no lo vimos venir. Entonces hay una serie de cuestiones que para hablar hoy día es con la certeza de que la única certeza es que hay incerteza. Ya, nos tenemos que ir desgraciadamente. Muchas gracias, Alberto Mayol. Gracias, Francisco Martorell. Cuídense. Un abrazo. Ustedes también. Chao, chao, Alberto. Chao, Fernando. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.